Este tema, sacramento de salvación. ¿Cuál es ese sacramento? ¿Qué no son 7 sacramentos? Pero el principal de todos, el que resume todo, es el sacramento de salvación. ¿Cuál es ese sacramento de salvación? La iglesia que los abarca a todos. Ajá. La iglesia como institución. La iglesia es un sacramento, entonces. No propiamente La es comunión. No en sentido estricto. Sí. Claro que sí, entonces. Sacramento, Pero es comunión. aquí lo que estamos viendo ya con el título es que la iglesia, sacramento de salvación y sacramento de comunión. Entonces decimos, entonces aquí ya nos vamos dando la idea de que el sacramento no es aquel signo que lo vemos como son los 7 sacramentos, sí, sino que el sacramento es una palabra que es algo más, sí, exactamente. Entonces, vamos a empezar. Primera de Colosenses. Bueno, no es primera de Colosenses. Colosenses 1, 24 al 17. Es que Colosenses nada más hay una carta, ahí me equivoqué, ponle primero. Búsquenlo por favor. Vamos a hacer la lectura. Del 1, Colosenses 1, del versículo 24 al versículo 27. Me equivoqué también. Al 27. Sí, al 27. Del 24 al 27. Ahora me arreglo. Sí, pues salta, por favor. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Fui constituido ministro de ella. ¿Sí estoy bien, verdad? Sí. Fui constituido ministro de ella por cuanto recibí de Dios la misión de llevar a efecto entre ustedes su proyecto, su plan misterioso que permaneció secreto durante siglos y generaciones. Este secreto acaba de ser revelado a sus santos. Quiso darles a conocer la riqueza tan grande que su plan misterioso reservaba a las naciones paganas. Cristo entre ustedes y la esperanza de la gloria. Es que me... Hasta ahí es la palabra es 27. Fíjense, aquí San Pablo dice, pues yo estoy alegre porque por los padecimientos que soporto con vosotros. Qué raro, ¿no? Que esté alguien alegre por estar padeciendo, por estar sufriendo. Pues Cuando nosotros sufrimos estamos que tristes, cabizbajos, decaídos. San Pablo dice, ahora me alegro porque completo en mi carne lo que le falta a las tribulaciones en favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Oye, eso es lo que siempre se le ha hecho pues que Cristo no completó todo. Exactamente, miren, nosotros debemos entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero el decir la iglesia es el cuerpo de Cristo es una expresión que nos falta ponerle poquita precisión. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia no es el cuerpo tal cual, el cuerpo físico de Cristo, sino es el cuerpo místico, es decir, como que Él es la cabeza, ya nos explica San Pablo, y los demás somos sus miembros. Entonces dice, así como yo estoy sufriendo, así como Cristo sufrió en su cuerpo físico, así yo estoy sufriendo en el cuerpo que es la iglesia. ¿Ahora lo entienden? Entonces, cuando los enfermos sufren, a los que vamos a llevar a la Sagrada Comunión, ¿sufre quién? La iglesia. Sufre el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Sufre Cristo tal cual, ¿no? O sea, Cristo en su cuerpo glorioso que está allá en los cielos, no. Pero el cuerpo místico sufre. Entonces dice San Pablo, me alegro porque falta. Es decir, el cuerpo místico de Cristo
no ha sufrido tanto como el cuerpo de Jesús, entonces dice, ahora me alegro porque como yo estoy sufriendo, así sufrió Cristo. Entonces está sufriendo el cuerpo de Cristo, sí, pero el místico que es la iglesia, es decir, está sufriendo la iglesia. ¿Por qué ha de sufrir la iglesia? Porque si Cristo sufrió, ¿qué nos espera a nosotros sus discípulos? Eso tenemos que hacérselo ver a los enfermos, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, y dice, habla de la iglesia que es como un cuerpo, dice, de la cual soy ministro. Entonces, esto es lo que les quería hacer ver con esta cita, que la iglesia hay que concebirla siempre como cuerpo místico de Cristo. Ahora vamos a leer, esta pregunta. Somos parte de la iglesia, ¿verdad? Y por ende del cuerpo de Cristo. Por cuerpo místico, ¿sí? Aquí me faltó decir el cuerpo místico. ¿Sí? Bueno, entonces yo les pregunto, ya somos parte de la iglesia y por ende del cuerpo místico de Cristo, y si no estamos bautizados, ¿somos parte de eso? No. ¿Verdad? No somos. Están todos seguros, ¿sí? Pero somos criaturas. Sí. Yo no estoy bautizado, soy parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo místico de Cristo. No. ¿Qué es lo que nos hace ser parte del cuerpo de Cristo? El sacramento, ¿verdad? El signo. Muy bien. Entonces, hay una expresión que se usaba antes, extra ecclesia non salus, ¿sí? Que quiere decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Extra ecclesia, fuera de la iglesia non salus. No puede ser salvado fuera de la iglesia. ¿Ustedes qué piensan acerca de esa expresión? Fuera de la iglesia no te puedes salvar, que no eres parte del cuerpo de Cristo. Porque no estás incluido en el cuerpo de Cristo. Exactamente. Lo formas. Entonces, todo aquel que esté fuera de la iglesia se puede salvar. No, pues no. Según nosotros, por la misericordia de Dios. Pero también hay la justicia Porque es tan divina. misericordioso. Sí, Dios es justo y también es misericordioso. Así es. Por eso. Y que se O sea, un protestante, uno que no está bautizado en la iglesia católica, no forma parte. Exactamente, no nos debe quedar duda que el que no está bautizado no es parte del cuerpo de Cristo. Exactamente. Entonces, fuera de la iglesia hay salvación. Ay, pues yo digo que por la misericordia de Dios. Como eso Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, nuestros hermanitos, los cristianos, que se bautizan según como ellos, ¿es válido eso? Hay algunos bautismos que sí son válidos y algunos que no. Hay un elenco de religiones, sectas, que publicó la diócesis de México, cuáles sí es válido su bautismo y cuáles no. Sí. Pero no todos son válidos. Con que digan, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le echen agua 3 veces y tengan la intención de bautizarlo, es válido. ¿Sí? Aunque sean piletas. Aunque lo bautice un no creyente. No mejor que diga en nombre del Padre, del Hijo, Pero- yo le bautizo. Que no le falten las sí. Exactamente. Bueno, entonces volviendo, les voy a poner un caso extremo. Por ejemplo, por ejemplo, los niños que nacen malitos y que mueren 1 hora después de que nacieron y no tuvieron la oportunidad de ser bautizados, ¿ellos forman parte del cuerpo místico de Cristo? Sí, yo creo que sí. Pero que no habíamos dicho que los que no están bautizados no forman parte. Pero eso es porque no quieren. Pero es porque no ven. No es porque ellos no quieran bautizarse. En cambio, otros casos sí son que no se quieren. Por ejemplo, los que abortan están bautizados, No, pero no es pero culpa de ellos. son parte de la iglesia. No. Perdón, sí, son. Pero nos estaremos contradiciendo, ¿no? Que decimos que... Pero es que sea una situación. Yo digo, No. Sí, yo digo como dice ella, ¿verdad? Cuando son abortados, sí son parte de Jesús, porque ellos no son los responsables, ellos no, sus padres fueron los responsables y el pecado lo van a llevar sus padres si no lo. Pero bueno, no hablando de pecado de los padres. Es que la misma palabra lo dice, nonato.
No nació. No nació. No nací. Pues yo digo. ¿Forman parte del cuerpo de la iglesia? No. ¿Pueden salvarse? Ahí es donde tenemos una confusión. ¿Por qué tenemos esa confusión? La confusión radica en que no concebimos a la iglesia como sacramento, ¿sí? Porque pensamos que los sacramentos nada más son los 7 y no hay otros sacramentos, ¿sí? Por eso nos surgen estas dudas. Y dije, unos van a decir que sí, otros van a decir que no, porque no tenemos claro eso, ¿sí? Lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ahí qué sería entonces? Ahí nos surgiría otra duda. Bueno, entonces, ¿quién salva? ¿Salva a la iglesia por bautizar o salva a Cristo? Salva a Cristo. Entonces, si Cristo salva, nada más les digo que la iglesia no es Cristo. La forma. Sí. Somos todos la Fíjense, aquí la respuesta es esta. Los niños que mueren sin el bautismo no son parte del cuerpo de la iglesia. No. Pero Dios en su infinita misericordia los puede salvar. Claro que pueden ser salvos. Y nosotros tenemos que tener en cuenta la misericordia de Dios. Y si nos preguntan qué pasa con los niños que mueren sin ser bautizados, nosotros decimos, se acogen a la misericordia divina. ¿Y cómo es la misericordia de Dios? Inmensa, infinita. ¿Sí? Nosotros no tenemos un catálogo de los que han sido santos, ¿verdad? De los que ya están salvados, pero tenemos un catálogo de los que están condenados. Esta persona está condenada. No. Aún el peor asesino, si muere, no podemos decir se condenó, porque nos estamos poniendo como jueces. ¿Sí? Entonces, no podemos decir eso de los niños que mueren, no podemos decir que están condenados porque no se bautizaron. ¿Sí? Entonces, los niños se acogen a la misericordia de Dios. Dios es justo y es misericordioso, pero ¿qué va a prevalecer más en Dios? ¿Qué creen ustedes? La misericordia. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesús aquí a la tierra, Él era justo y misericordioso, pero ¿qué nos mostró? Su amor. Ahora cuidado, porque cuando venga la segunda venida nos va a mostrar su justicia. Ya vino Jesús y nos dijo, yo soy el amor, pero va a venir otra vez en la parucía y va a decir los cabritos. Sí, pero mientras tanto nos ha mostrado su misericordia. Entonces la expresión se utilizó mucho tiempo, esta iglesia no salva, fuera de la iglesia no hay salvación. Decían antes los pensadores de la iglesia, no te puedes salvar fuera de la iglesia. No te bautizaste, estás condenado. Pero ahora este término lo ha cambiado el Concilio Vaticano II. ¿Qué es el Concilio Vaticano II? La reunión de todos los obispos. Que hubo hace, estamos celebrando ¿cuántos años? 50 años. Dijo, la iglesia es necesaria para la salvación. Cambié este término. Dijo, ya no hay que decir fuera de la iglesia no hay salvación, porque estaríamos diciendo que los que no bautizamos nosotros están condenados. Ahora vamos a decir, la iglesia es necesaria para la salvación. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Es necesaria para que te salves. Que vaya, que nosotros podemos orar por los demás para que sean salvos, no incluso estando en una secta o algo así. De hecho dice el Papa Pablo VI, ¿no? En Lumen Gentium, que las semillas de la salvación están fuera. Exactamente. El Lumen Gentium número 1 lo vamos a ver ahorita. Eso es lo que iba a preguntar, Carlos, porque hay unas oraciones donde dice, pide en este momento por aquellos, si tuviste tu hijo y no alcanzó a ser bautizado, di el nombre de como quisieras saber o como le pusiste, y dile, yo, tu madre, fulana de tal, te bautizo a ti, mi hijo, y en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo de deseo, que es un bautismo válido. Si no se pudo bautizar el niño, aunque fueran, no le va a enfermar, no le puedo derramar 3 gotitas y decir la fórmula, al menos decir, yo como padre tuve el deseo de que mi hijo se bautizara, y ese es el bautismo de deseo. Y es válido. Y es válido. Y en los hospitales hasta las enfermeras, ¿verdad? Sí, cualquier persona puede bautizar. Hasta los mismos papás. Los papás, las enfermeras, hasta un musulmán puede bautizar válidamente, nada más diciendo la fórmula. Sí.
Yo tenía esa duda por eso. Sí, es el bautismo de deseo. Y hay otro bautismo, es menos común, el bautismo de sangre. Sucedía antes en la iglesia, cuando antes el bautismo pues se bautizaban ya grandes, después de ser todo el catecumenado. Entonces hacían el catecumenado, pero los mataban porque había persecución, eran mártires. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Pues tenían el bautismo de sangre, con su misma sangre quedaban lavados. ¿Sí? El bautismo de sangre, el bautismo de deseo y el bautismo como sacramento como lo conocemos. Entonces, volviendo a la afirmación, la iglesia es necesaria para la salvación, está expresando que tú necesitas, si tú no estás bautizado, tú necesitas de la iglesia. Pero también hay salvación fuera de la iglesia. Porque ¿quién salva a Cristo o la iglesia? Cristo. Salva a Cristo. Sí. Entonces Cristo va a decir, y ya no te bautizaron, ya no te voy a poder salvar. Yo que quisiera salvarte, hijo mío, pero la iglesia no te bautizó. No nos vemos. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué dice la Lumen Gentium? Uno lee el número 1, por favor. Cristo es la luz de los pueblos. Por ello, este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura, con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la Iglesia, porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento. Fíjense, la iglesia es que Cristo como un sacramento. dice, la iglesia es en Cristo un sacramento. Dice, es un sacramento. ¿Qué dice? Como un sacramento. Continuamos. O sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal, abundando en la doctrina de los concilios precedentes. Las condiciones de nuestra época hacen más urgente este deber de la Iglesia, a saber, el que todos los hombres que hoy están más íntimamente unidos por múltiples vínculos sociales, técnicos y culturales, consigan también la unidad completa. Ahorita Luis Horacio decía de un número de que nos habla las semillas del verbo. Las semillas del verbo son todas aquellas luces del Espíritu Santo en los otros pueblos, ¿sí? En otros pueblos que no son cristianos. Como por ejemplo, ¿qué pasaría con todos los millones de chinos que no son católicos? Pues están condenados. Hay hombres de buena voluntad y hay hombres que siguen rectamente su conciencia, y si a ellos no se les tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio, el Espíritu Santo actúa en otros pueblos. Esas son las semillas del verbo, ¿sí? Es decir, la iglesia es universal. Aunque no estés bautizado, Cristo te asocia a la iglesia, ¿sí? De alguna manera misteriosa que nosotros no sabemos y no conocemos, pero Cristo te va a asociar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no pudo bautizarte, pero Cristo lo va a hacer. Cristo te va a asociar a la iglesia y por eso nos podemos salvar. Entonces, es aquí, todo esto, fíjense, para explicarles que la iglesia es un sacramento, ¿sí? Los sacramentos son signos visibles, ¿verdad? Que sirven para la santificación de los hombres, para dar gloria y culto a Dios. Esos son los sacramentos. ¿Cuáles? Díganme los signos de los sacramentos. El agua del bautismo. El agua del bautismo, muy bien. ¿Qué más? La vela. La vela, el aceite. Son signos que nosotros vemos, ¿verdad? La sal, ¿no? ¿En qué sacramento lo utilizamos? En el bautismo no le ponen sal. No, ya no. es agua y aceite. Por ejemplo, la imposición de las manos, ¿verdad? ¿En qué sacramentos? En la confirmación y en el orden sacerdotal. Sí, exactamente, son signos. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿cuál es el signo? La unión de lazo. Más bien el hablarse. Es decir, yo te acepto. Entonces, son signos que nosotros vemos, oímos, olemos el Santo Crisma, ¿verdad? Sentimos el agua que corre. Son signos visibles, ¿sí? Que sirven para que nosotros seamos santos, para que nosotros nos salvemos, ¿sí? Así, teniendo ese concepto, nosotros podemos decir que la iglesia es el sacramento de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es algo visible que nos va a salvar,
¿sí? Que nos va a unir con Cristo. Entonces, por eso dice aquí la Constitución, la iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, un signo, o sea, un instrumento de unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué anteriormente sí decían que sí les ponían sal? Porque empezaron los niños a saborear. Todavía no nacía José No Carlos. tengo No, yo Porque no. anteriormente decían que era sal. No sé. Bueno, ustedes están jóvenes. Nomás imagínense, yo soy la más vieja de No sé. recuerdo. Hacemos todavía, porque No, Realmente. por eso pregunto, porque... Si no, no sé la verdad, lo voy a investigar y lo voy a... Ajá. la sal. Muy bien. Bueno, para bendecir agua, así a veces se les ponían unos granitos de sal. Yo eso lo vi al padre Ramoncito, que en paz descanse. Pero ya. Pues son usos y costumbres no necesarios para la validez de un sacramento, sí. Pero sí, el agua. El agua, que es el signo que nos daba. Sí. le ponen aquí esos El aceite. Bueno, entonces, en primer lugar, Cristo es sacramento del Padre. Fíjense, también Cristo es un sacramento, porque es como un signo, como un instrumento. Es decir, el Padre pues envía al Hijo y lo hace visible, se encarnó, lo vamos a celebrar, ¿verdad? Entonces, es un sacramento, fue algo visible. ¿Para qué? Para la salvación. Bueno, pero ya resucitó Cristo. Entonces, ¿qué deja? Tiene que dejar otro sacramento, algo visible. ¿Qué nos deja? Se queda el mismo. ¿Se queda el mismo él? Sí, en la Sagrada Comunión que se realiza en la iglesia. Entonces, en segundo lugar, la iglesia es también como un sacramento de Cristo. En segundo lugar, fíjense, en primer lugar, Cristo es el sacramento primordial. ¿Sí? Es el sacramento primordial. Por eso, si un aborto, un niño que fue abortado, se va a condenar, pues no le podemos dar el sacramento. La iglesia no pudo, pero Cristo es sacramento del Padre también. ¿Sí? Entonces Cristo lo salva, porque Cristo, si bien a todas sus manos en la iglesia, no se limita, el poder de Cristo no se puede limitar dentro de la iglesia. ¿Sí? Pero no se les vaya a ocurrir decir ni irme allá afuera echar de cabeza y decir, es que el seminarista nos dijo que no necesitamos la iglesia. No estoy diciendo eso. De ninguna manera. Yo estoy diciendo que sí puede haber salvación fuera de la iglesia, porque Cristo es sacramento primordial, pero no estoy diciendo que la iglesia no es necesaria para que nos salvemos. La afirmación continúa, la iglesia es necesaria para la salvación, ¿sí? Ahora, que si tú ya aceptaste el evangelio y te alejas, no es lo mismo que si nunca hubieras recibido el evangelio y lo hubieras querido recibir con todas tus fuerzas, ¿sí? Ahí varía, y es donde entra la misericordia y la justicia divina. Bueno, eso es hablando de lo que es como sacramento, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la iglesia del sacramento, que es también como un misterio. Ustedes han escuchado cuando el sacerdote en el acto penitencial dice: para ser dignos de celebrar estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso de estos santos misterios? ¿Irá a ocurrir algo misterioso, escondido y oculto? ¿O qué irá a suceder cuando dice eso? Misterios. Es algo que no se ve, ¿verdad? El misterio, desde luego, pero lo estamos misterio por la fe. misterio. Mismo Jesús para nosotros es un misterio, claro, sabemos que está en la Eucaristía y que está el Padre celebrando de madre, y claro que no lo vemos físicamente, pero la fe nos dice que está en la Eucaristía y ese es un santo misterio, por decirlo. Entonces, no es algo que esté así misterioso y oculto para nuestro mal, sino al contrario. Es como decir, para ser dignos de celebrar es nuestra fe, reconocemos nuestros pecados. Podría ser. Podría yo decir, para ser dignos de celebrar este santo sacramento, reconozcamos nuestros pecados. Equivaldría a decir misterio y sacramento. Es lo mismo, misterio y sacramento. Exactamente. Misterio y sacramento es lo mismo. Si yo digo, es que Cristo nos dejó los misterios, nos decimos los misterios de la pasión, muerte y resurrección. ¿Sí? Sacramento y misterio es la misma palabra, pero nosotros
En nuestro lenguaje, misterio lo asociamos con otra cosa. Como decía, no debemos de verlo como algo misterioso, oculto, ¿sí? Como un hecho incomprensible para la mente humana o difícil de entender, de interpretar. Eso no significa misterio cuando el sacerdote dice para celebrar estos santos misterios. Un misterio sagrado. Ajá. Sacramento. En algunas, pues anteriormente, en algunas religiones así era lo misterioso, lo oculto, pero para nosotros no es así. Fíjense que cuando se hablaba en la Sagrada Escritura, cuando se hablaba de los sacramentos, pues no se exponía la palabra sacramento, se hablaba de misterios. Como San Pablo habla de los misterios, ¿sí? Pero hubo un traductor, San Jerónimo, que él tradujo toda la Biblia del griego, la pasó al idioma latín, entonces él puso sacramentum en vez de misterio. Misterio es una palabra griega, entonces él dijo, aquí al momento de traducirlo puso sacramento y ya se tradujo como sacramento. Entonces los sacramentos son unos misterios, ¿sí? Pero no en el término escondido, oculto, sino con todo el término, con toda la riqueza del término sacramento, ¿sí? Cuando hablen de misterios, vamos a hablar de sacramentos, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere. En la iglesia, durante los primeros siglos, no se hablaba de sacramentos, ¿sí? Sino que se hablaba de los misterios, ¿sí? El misterio, porque es algo que no lo podemos expresar, no lo podemos tener aquí, si bien se realiza a través de signos, pero es algo incomprensible, entonces se utilizaba la palabra misterio. Entonces, para que lo tengan en cuenta eso, que el sacramento es un misterio. Ahora, vamos a hablar de Cristo como sacramento original, ¿sí? Ya más o menos, ahora sí ya les suena más o menos el título que les dije al principio, de que vamos a ver la iglesia sacramento de salvación y la iglesia de sacramento de comunión. Ya entienden un poquito más el título, que les puse así en letras rojas, que les dije, ¿a qué se referirá a eso? Ya más o menos, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, Cristo es el sacramento original. Cristo es sacramento de Dios. Por la encarnación de Dios se compromete definitivamente con la redención de la humanidad. Si pueden buscar Romanos 16, 25. 16, 25 al 26. Y otra persona, por favor, Colosenses 1, 26 al 27. Está 25. 16. Gloria a Dios, dice, Él tiene poder para fortalecernos de acuerdo con la buena nueva que yo proclamo. 26 hasta dónde? Es que es en latín. 25 y 26. 25 y 26. Pero 16. Romanos, ahí están en Romanos capítulo 16. Romanos 1. El 25 y el 26. Aquel que puede A ver, no se oye. Vamos a silencio. ¿Quién tiene la primera cita? Esta, así como está. Yo la tengo. La lectura, ¿y esta quién la tiene? Tengo la de Romanos. No, la de esta quién la tiene. Yo tengo la de Romanos 16, 25. Ella la va a leer, ¿y esta quién la tiene? Antes de 3, busquen la búsqueda de todo ya. 26. 1, 26. Aquel que puede concebir de todo, conforme al Evangelio mío y la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio, manteniendo en secreto durante siglos eternos, pero manifestando al presente por la Escritura que lo predice, por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe. Palabra de Dios. Colosenses. Su plan misterioso que permaneció secreto durante siglos y generaciones. Este secreto acaba de ser revelado a sus santos. Quiso darles a conocer la riqueza tan grande que su plan misterioso reservaba a las naciones paganas. Cristo entre ustedes y la esperanza de la gloria. Palabra de Dios.
Se fijan cómo habla ahí de un misterioso plan que tenía Dios, ¿sí? De salvarnos, y Dios lo reveló por medio de Cristo. Entonces Cristo es la revelación de ese misterio, ¿verdad? Entonces misterio es la palabra de misterio, es la palabra como sacramento. Entonces por eso hablamos de Cristo como sacramento del Padre. Cristo nos viene a comunicar, nos viene a revelar todo ese misterio divino, todo ese plan divino que tiene el Padre, nos lo viene a revelar y nos viene a hacer presente la salvación del Padre. Entonces Cristo es ese sacramento. Y en la epístola a los Romanos también es similar. Fíjense, dice sí, aquel que puede consolidarlos conforme al evangelio mío y a la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las escrituras que lo predicen por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles por la obediencia de la fe. Entonces vean cómo Dios tiene un designio salvador y Jesucristo nos lo revela. Jesucristo es la revelación del Padre. ¿Qué decía Jesús cuando le preguntaron? Jesús, muéstranos al Padre. ¿Qué dijo Jesús? Que me vean. Porque yo te estoy revelando, decía Jesucristo, lo que es el Padre, el designio salvador. Yo vengo a revelarlo, yo vengo a manifestarlo, yo vengo a darlo a conocer, yo vengo a hacer presente hoy la salvación del Padre. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de Cristo como sacramento original. Así como la iglesia también viene a hacer presente lo de ¿quién? Lo de Cristo. Antes de eso, Cristo hizo presente todo lo de Él. Padre, exactamente. ¿Sale? Antes de que la iglesia fuese sacramento de Cristo, Cristo era sacramento del Padre. Entonces, la iglesia también es un sacramento, ¿sí? Entonces, vean cómo la palabra sacramento podemos entenderla actualmente como como en sentido estricto, que son los 7 sacramentos instituidos por Cristo, y en sentido amplio como una salvación, ¿sí? Entonces ahorita estamos hablando en este sentido, el sacramento en el sentido amplio. La iglesia es el misterio de Cristo, la iglesia es el sacramento. El auténtico sacramento está en la persona de Jesús, ¿sí? Si hablamos de sacramento, debemos de pensar primeramente en Jesucristo, porque es el sacramento primero. No cuando nos dicen el sacramento más importante, bautismo, porque es el que entras en la iglesia. Pues sí, pero antes de eso, la iglesia es sacramento, y antes de eso, Cristo. Sí, es el auténtico sacramento. Y la iglesia hace presente el sacramento de Cristo. Cristo es sacramento, y la iglesia, a su vez, que la misma iglesia es sacramento, hace presente a Cristo. Es decir, la iglesia hace presente a Cristo, que a su vez hace presente al Padre, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, ¿sí? La iglesia, como grupo humano que somos, es visible. Fíjense cómo los sacramentos también son visibles. Es misterio, pero es visible. Cristo, no se puede hablar del Padre como sacramento, porque el Padre está y envía al Hijo. Entonces el sacramento es visible, Cristo era visible. Ahora que ya Cristo no está aquí entre nosotros, encarnado así en su cuerpo, nos deja la iglesia, nos deja su cuerpo y lo seguimos viendo visible. Entonces vean a qué nos estamos así, ¿sí me entienden? ¿Qué nos referimos con sacramento? Entonces dice, la iglesia es visible también, lo vemos. ¿Y quién es? Nosotros tenemos una figura la cual reconocemos de la iglesia, el Papa. Es algo visible, lo podemos ver, ¿sí? El que está dirigiendo la iglesia, se hace palpable, es algo palpable el sacramento. Vean cómo todos los signos de los 7 sacramentos son palpables, como lo veíamos, el agua, el aceite. Entonces, una realidad oculta de salvación, algo que nos va a salvar, pero está oculto, está manifestado, está revelado, y la iglesia lo está revelando. Es decir, Cristo vino, entonces la iglesia está hoy haciendo presente a Cristo. Entonces la iglesia, por eso es sacramento de salvación, por eso es necesaria para la salvación, porque la iglesia está dando a conocer a
Cristo. Entonces, si tú no estás dentro de la iglesia, pues yo te digo, aquí en la iglesia es donde te vas a salvar. Si tú estás allá, te atienes al sacramento de Cristo, pero al sacramento de la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia, nosotros sabemos que la iglesia es ahorita necesaria para la salvación porque es algo visible. Si no estás dentro de la iglesia, pues Dios te bendiga, ¿verdad? Y que Cristo, sacramento primordial, te atienes a Cristo, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia tenemos la seguridad, ¿sí?, de que por el bautismo somos injertados en ese cuerpo místico, ¿sí? Ok. Cuando hablamos de la iglesia con misterio, no estamos hablando de algo que no se puede conocer, sino como una realidad de salvación que se manifiesta de manera visible, en la cual no dependen las decisiones humanas, sino la iglesia depende de Dios. Con la palabra misterio se quiere presentar la verdad a la iglesia. El Concilio Vaticano II dice: la iglesia es en Cristo como un sacramento, signo e instrumento. Ya lo habíamos leído. Aquí les puse esta imagen que es la luna. No sé si la hayan visto, que esto ya es luna. Esto ya se ha estado la luna llena. Bueno, la iglesia es como la luna. Antes se le decía a la iglesia, se le relacionaba con una imagen, Mysterium Lunae, el misterio de la luna. Si la iglesia es como una luna, ¿por qué? La luna está iluminando, una luna llena ilumina la noche. Claro que está iluminando, y hasta vemos nuestra sombra, ¿verdad? Pero ¿cómo la iglesia, cómo la luna puede iluminar si no tiene luz propia? Reflejo del sol. Exactamente, reflejo del sol. Entonces, ¿quién es el que nos está iluminando en la noche oscura de luna llena? El sol nos está iluminando por medio de la luna, me llega el reflejo, ¿verdad? ¿Qué relación encuentran con la iglesia? Por medio de Cristo. La iglesia es sacramento de Cristo. La iglesia en sí misma no tiene la luz, sino le viene de Cristo. La iglesia solamente nos hace la economía de la salvación, ¿sí? Nos muestra la luz, nos muestra la salvación, nos muestra los sacramentos, pero en sí misma no es nada, ¿sí? ¿La iglesia dejará de existir? No. Pues hasta la parucía, ¿verdad? Al que es ayer, hoy y siempre, que la iglesia es Cristo. ¿Por qué? Porque esta luz es Cristo mismo, se nos da a través de la iglesia, pero es Cristo quien está atrás. De esa manera, con esa imagen nosotros también podemos entender a qué se refiere el sacramento, ¿sí? Nos está revelando algo, pero algo que está detrás, un misterio, ¿sí? Exactamente. De lo mismo podemos decir, a lo mejor, de Cristo, que nos mostró al Padre, ¿sí? Y la iglesia a su vez, ¿sí? Entonces la iglesia es el Mysterium Lunae, le llamaban el misterio de la luna, ¿sí? Bueno, pues tengan bien en cuenta esa cita del Lumen Gentium 1, el eje 1 sobre Vaticano II. Entonces hablamos también, resumiendo, la iglesia es en Cristo como un sacramento, y esto quiere decir que depende absolutamente de Cristo en su ser y en su actuar. La iglesia depende nada más de Cristo, ¿sí? Se acaba el Papa, pues viene otro pastor, ¿verdad? Pero porque ¿quién es el que está detrás de esto? Cristo. La iglesia encuentra en Cristo su fundamento y su finalidad última. No existe por si... perdón, se me pasó mencionarles algo. Hablando aquí de la iglesia como sacramento, hagan de cuenta que la oscuridad es, imaginémonos que somos todos los bautizados, sí, que la iglesia nos está iluminando como la luna, pero los que están del otro lado del planeta, están iluminados por el sol, iluminados por Cristo. No quiere decir que nada más nosotros, sino Dios puede salvar también a otras personas, porque en el otro lado Cristo está como sacramento directamente, el sacramento de salvación, ¿sí? Entonces eso también lo podemos entender cuando se habla de las semillas del verbo, que hay otras personas
que a lo mejor no les llegará a la luz el reflejo de la iglesia, el reflejo de la luna, pero les llegará el reflejo del sol, del sacramento primordial. ¿Sí? Así es. Carlos, nosotros como ministros, ¿verdad? Que, bueno, a mí no me ha tocado ir a ver enfermos como algunos compañeras y compañeros de acá, ¿no? Pero no es recomendable que nos metamos en profundidades de explicaciones y de que la otra iglesia no tiene la razón. En caso de que surgiera esa charla con el enfermo, con los fieles, ¿no? Con los mismos católicos que luego tienen la duda y así, mejor nosotros no meternos en profundidades. No, esto es para el amor de Dios, que todo nos salva, que el niño que no nació, es para nosotros. Ahora, el tercer bloque que vamos a ver ya es lo práctico. ¿Sí? Esto es para que ustedes conozcan, para que ustedes sean. Lo otro es ya el hacer, el tercer bloque. ¿Sí? Entonces la iglesia no existe por sí ni existe para sí, no vive de sus propios recursos, la iglesia no vive de sus propias fuerzas, sino gracias a Cristo y a su Espíritu, a Cristo resucitado que está siempre vivo y actuante en la iglesia. Cuando la iglesia late, es Cristo quien late, porque detrás de la iglesia está Cristo. ¿Sí? Cuando nos llega esta luz de la luna, nos está llegando la misma luz del sol. Cuando la iglesia nos da sus 7 sacramentos, nos está comunicando a Cristo. La iglesia es ese canal, nada más, que llega. ¿Sí? Es como la iglesia es también como esa ventana, ese cristal limpio por el cual atraviesa la luz directamente. ¿Sí? A pesar de lo que hay en la iglesia, de a lo mejor de los ministros, el que actúa es Cristo. ¿Sí? Por eso no importa, podríamos decir, no importa mucho la santidad del sacerdote de la Eucaristía, no importa si es santo, si es buen sacerdote o malo, pues a mí se me está comunicando Cristo con toda su fuerza en la Eucaristía. Tanto si celebra la Eucaristía el Papa como si la celebra un misionero que viene, sacerdote, cualquiera, se está comunicando Cristo con toda su fuerza y con toda su riqueza. ¿Sí? Por eso la iglesia es ese sacramento. Bueno, la iglesia es también sacramento de salvación. La salvación nos llega por la iglesia, nos llega por Cristo. No solamente decimos que la iglesia es sacramento, sino que decimos que es sacramento de salvación, porque la razón única de la iglesia pues es esa, ¿sí? Como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios Padre? La voluntad del Padre, ¿saben cuál es? ¿Que todos qué? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si esa es la voluntad del Padre, ¿cuál era? Bueno, que es el ser y quehacer de la iglesia. Salvación. ¿Para qué evangelizamos? ¿Para qué vamos casa por casa tocando? Para que los hombres se salven. La voluntad de Dios. Exactamente, sí. Entonces la iglesia es ese sacramento de salvación. Ahora la iglesia hace actual la salvación de los hombres, actualiza la acción de Jesucristo en medio de los hombres. La iglesia está actualizando esa salvación. No es que la iglesia esté repitiendo lo que el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, sino que lo está actualizando, lo está haciendo hoy. Sí, lo está haciendo presente, exactamente. Eso quiere decir. Así como Jesucristo hizo presente su salvación a través de signos, milagros y palabras que eran signos, así la iglesia debe expresar hoy la salvación de Cristo a través de signos creíbles para el hombre de hoy. La iglesia, por tanto, se presenta como sacramento universal de salvación en cada etapa histórica de la humanidad. ¿Sí? Y eso es como cerramos nada más al hablar de la iglesia como sacramento de salvación. ¿Sí? ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. Es que Dios es misericordioso, volvemos a repetir. Y el amor de Él es grande y no quiere que nadie nos perdamos, porque está viviendo el infierno. Y si nosotros no nos salvamos, pues allá iremos a dar.
porque existe. Es nada más para recordar esto: Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Dios, porque muchas veces decimos, ¿quién hace la mediación entre Dios y los hombres? La iglesia, ¿verdad? Decimos, ¿verdad? Pero no, ¿quién es el que media? Jesucristo es el que media, ¿sí? Ahora, la iglesia en este mundo media entre Cristo y los hombres. Acá podemos hablar también entre Dios, hablando, pues sí, entre Dios o entre el Padre y los hombres. La iglesia es a su vez manifiesta a Cristo, sí, por medio del Espíritu Santo. Y también la iglesia es signo e instrumento, es decir, sacramento de la comunión con Dios y entre los hombres. Bueno, eso sí, Sí, por eso nos vas a dar apunte de todo, con todo el mundo. Esto lo saqué de unos folletos, Proyecto Nacional de Catequesis de Adultos. Aquí viene lo que les estoy diciendo. Bueno, y también pues del concilio. ¿El documento del concilio este no lo trae? Sí, el Vaticano II. Ajá. ¿Este? Estos son los documentos, sí. Que también el Papa nos invita en este año a la fe a conocer. Es que yo los conocí con el color naranja con blanco. No, pues hay muchas ediciones. ¿Y de qué más? ¿Cuál iba a ser la temática de la iglesia? Sacramento de salvación y sacramento de qué? Al principio, que no sé si la letra de rojas. Exactamente, sacramento de comunión, lo vamos a ver enseguida. ¿Qué querrá decir que la iglesia es sacramento de comunión? Bueno, ya sabemos que es de salvación. ¿Y por qué ahora de comunión? Exactamente, muy bien. Comunión. Comunión. Fíjense la comunión, hasta cómo podemos nosotros ver la comunión en Dios. Pero Dios, pero Dios mismo, ¿cómo manifiesta su comunión? En la Santísima Trinidad. En la Santísima Trinidad. Que el Padre pues es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero el Hijo no es el Espíritu Santo ni el Padre es el Hijo. Todos, ahí está esa comunión de las tres personas, ¿sí? Entonces ahí es la fuente de la comunión, y ahí también podríamos decirlo, es la fuente de la iglesia, ¿sí? Que la iglesia es comunión, y ahí nosotros encontramos la comunión en la Santísima Trinidad. Y teniendo eso en cuenta, ¿sí? Que la iglesia es el origen de la comunión está en la Santísima Trinidad. Ahora, la iglesia también tengan ustedes bien claro que es obra del Padre. La iglesia la ha querido el Padre, y ya les dije por qué. Porque ¿cuál es la voluntad del Padre? Todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, ¿verdad? Entonces la iglesia la quiso el Padre, porque quiso que todos los hombres se salvaran, quiso la iglesia, ¿sí? Entonces la iglesia es iniciativa de Dios Padre. ¿Qué es lo que quiere Dios Padre? Pues reunir a todos sus hijos para salvarlos por medio de Jesucristo y por medio de la iglesia. Nosotros podemos ver cómo Dios va haciendo alianzas con su pueblo. Por ejemplo, cuando lo hizo con Noé, ¿qué le dijo? No volverá a caer sobre ti. Exactamente. Dijo, aquí está mi alianza aún. Arcoíris. ¿Saben que el arcoíris es como el arco que cuelga a Dios? Si aquí está mi arco, ya no volveré a mandar
Entonces, el arco iris se puede entender en un sentido teológico, como que Dios dice, aquí está mi arca, digo mi arma, el arco, ahí lo vuelvo. Una alianza. ¿Y qué alianzas más hace Dios? Con Abraham, exactamente. ¿Con quién más? Una alianza muy importante. Moisés, exactamente. Entonces, vemos, si bien no existía la iglesia ahí, pero la iglesia ya se va prefigurando porque es una convocación, ¿sí? Los israelitas tocaban un cuerno, ¿sí? Hacían un sonido con un cuerno y significaba que se convocaran todos. Entonces ya en ese momento ya Dios empieza a reunir a sus hijos. Dios empieza para salvarlos. Dios dice, los voy a reunir todos, pero necesito prepararlos. Entonces primero va preparando al pueblo de Israel. Y luego ya viene Jesucristo después, que hace otra alianza, pero ya es una alianza eterna, ¿sí? ¿Y cuál fue el signo? Que murió en la cruz. Entonces fíjense cómo Dios Padre va preparando a la iglesia, va agrupando ya a sus hijos para salvarlos. Como lo vemos pues ya últimamente en la alianza de Jesucristo, dice la Biblia, de muchas maneras habló Dios, pero últimamente por Jesucristo. Ahora, si la iglesia es obra del Padre, también será obra de Cristo. Si el Padre quiso la iglesia, porque era su designio amoroso salvar a todos los hombres, pues Cristo también. Y Cristo viene a darle continuidad a esa obra del Padre. Cristo quiere la iglesia. Cristo, ¿cómo no la ha de querer si es el fundamento de la iglesia y el centro de la iglesia? ¿Qué pasajes me pudieran decir, así como yo les mencioné algunos del Antiguo Testamento, me pudieran dar ejemplos del Nuevo Testamento, donde Cristo va formando a su iglesia? En la cruz, cuando dice, Padre, todo está concluido. Todo está cumplido, lo que mandaste, ya lo hice. Y cuando junto a sus apóstoles, la primera vez que junto a los apóstoles, antes de que empezara la ¿verdad? ¿Cuál más? Sí, muy bien. Bueno, porque antes de entrar con el Espíritu Santo de Cristo, cuando le hice a Pedro, sobre esta tierra, sobre esa piedra, y los poderes, etc. los poderes del infierno no prueba todo lo que tú haces, todo lo que tú hagas en la iglesia, que hará en el cielo, es decir, a todos los que tú salves aquí, allá van a estar, y a los que no, y a los que no, también. ¿Por qué? Porque a los que les perdonen los pecados les quedan perdonados, pero a los que les retengan les quedarán sin perdonar. Exactamente. Si alguien rechaza a la iglesia así, hey, si rechazas a la iglesia, si rechazas a la luz de la luna, no me estás rechazando a mi iglesia, estás rechazando a mi Padre, a Cristo. Entonces Jesucristo no quiso decir precisamente eso, sino decir, si te rechazan a ti, me rechazan a mí, como le dijo a San Pablo cuando en el camino a Damasco, ¿qué le dijo? Porque me persigues. Porque la iglesia soy yo, porque yo me identifico con la iglesia, porque ellos, acuérdense lo que les dije ahorita, ¿sí? De que la iglesia no tiene fuerza en sí misma, sino es por Cristo. Entonces, por eso el ejemplo de Pedro, lo que tú ates, quedará todo, porque yo lo ato, y si queda atado aquí, a mi Padre también, ¿sí? O sea, ese será un argumento para nosotros en caso de ataque, nada más, ¿verdad? Porque tú, ¿cómo? Sí, por ejemplo, si alguien dice, ¿saben que yo no quiero pedir perdón por mis pecados? Yo no creo en la iglesia. Yo no creo en la iglesia. Ok, ¿el sacerdote le puede a fuerzas absolver? No. Entonces dice, bueno, él ya quedó atado, él mismo se ata. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y así como tú rechazas a Cristo aquí, pues cuando estés allá. Por ejemplo, un moribundo que no quiere aceptar, no, y así está ya en las últimas segundos de su vida, no aceptó. Es el pecado contra el Espíritu Santo. un caballero no entra a fuerza. Exactamente, porque somos libres. Ustedes no quieran imponer nunca, no quieran dar la comunión nunca a fuerza, porque somos libres. Fíjense, si Dios nos hizo libres, nosotros ¿por qué no queremos dejar respetar la libertad de los otros? Es decir, Adán pecó y Dios le dijo, espérate, no peques, como el portero.
¿verdad? No agarres esa manzana. No, Dios supo que iban a pecar. Es que yo los hice libres, dice Dios. Entonces, si no me quieres rechazar, si me quieres rechazar a mí, te amo tanto, dice Dios, que respeto que no me ames. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. El terquedad, los necios, habla los libros de los proverbios y la sabiduría, son los necios, así le llaman la escritura. Bueno, estábamos en Cristo. Cristo en cómo va formando a su iglesia. Y después el Espíritu Santo. La iglesia es obra del Padre, es obra de Cristo y es obra del Espíritu Santo. ¿Cuándo se manifestó así la iglesia? Tal cual. Pentecostés. ¿Cuál es el origen de la iglesia? La venida del Espíritu Santo. ¿Sería el origen de la iglesia? ¿En este momento empezó la iglesia? Usaban los sacramentos, pero la iglesia ya estaba prefigurada desde antes. En el momento del Pentecostés no es el origen, sino es nada más, es la manifestación de la iglesia. Nosotros estábamos encerrados por miedo a los judíos, pero ahora tenemos la fuerza del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo actúa también en la iglesia. Por eso siempre es Pentecostés, ¿verdad? Aunque estemos en Adviento, siempre es Pentecostés. Porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en la iglesia? Pues nos fortalece como testigos, ¿sí? Si nosotros somos capaces de ir a tocarle al otro y darle el querigma, es por el Espíritu Santo que nos hace ser testigos de aquel que hemos visto y oído. También el Espíritu Santo sigue santificando en la iglesia por la acción de que se convierte el pan y el vino en cuerpo y sangre. El Espíritu Santo es el santificador, ¿sí? Y si nosotros decimos Padre nuestro que estás en el cielo, es gracias al Espíritu Santo que nos hace clamar Abba. No hay nadie que le pueda decir a Dios Padre si no es movido por el Espíritu Santo. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo sigue actuando. Y la iglesia es el lugar donde conocemos al Espíritu Santo, dice el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con que es sacramento de comunión? Pues la comunión que hay entre el Hijo y el Espíritu Santo. Esa comunión también se ve manifestada en la iglesia. Entonces la iglesia no solamente es como un signo de salvación, de comunión, ¿sí? Que nos remite a algo, sino que realmente se realiza la comunión, ¿sí? Nosotros cuando comulgamos no es nada más un signo, es el signo de que yo, sino que realmente es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Asimismo la Eucaristía es no solamente signo de comunión, sino que realmente la produce la comunión. Así como la hostia fue formada de muchos granos y fue hecha una sola, así nosotros, cuerpo de Cristo, que somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, ¿sí? Y nos remitimos ya, como lo vimos, el cuerpo místico de Cristo, que tiene que ver mucho con la iglesia como sacramento de comunión. El sacramento, ¿qué es? Lo que hace, el signo visible, la iglesia que hace la comunión. Si la iglesia congrega, hace comuniones para salvar, ¿sí? Hostias vivas. Exactamente, hostias vivas. Piedras vivas. Bueno, también hablando de la iglesia, sacramento de la comunión, el mismo hombre, fíjense, es un hombre, ya quitándole, no hablando así en términos de teología ni de iglesia, el hombre por sí mismo busca, es un ser gregario, es un ser hecho para el otro, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, que en los niños que nacen, el ser humano es de los pocos seres vivos que necesitan por mucho tiempo cuidar a sus hijos para que puedan estar listos, para que puedan afrontar la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre está diseñado para la misma comunión, ¿sí? El hombre y la mujer diseñados para la comunión, ¿sí? Y por eso mismo
También la iglesia tiene esa dimensión comunitaria, que es una dimensión humana. Y la Trinidad, como ya les dije, es causa y es el origen de esa comunión. ¿Y qué es lo que quiere Jesús por medio de la iglesia? Pues que aspiremos a una comunión cada vez más perfecta, a una comunión cada vez más suprema, ¿sí? Porque sí, estamos congregados y estamos en comunión, pero siempre la comunión podemos ir más allá. Juan 15, del 1 al 6. Quien la tenga primero en voz alta, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se secan, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Se los voy a explicar así como se lo decimos a los niños, que revienten los sarmientos. En pocas palabras, Cristo es el árbol y nosotros somos las ramas. ¿Sí? ¿Qué pasa si una rama no está unida al árbol? Eso mismo nos pasa a nosotros. Si no estamos en comunión, pues no somos iglesia, ¿sí? Porque la iglesia es eso mismo, comunión, sacramento de la comunión. Entonces, ¿qué hemos de hacer para presentar esa comunión en la iglesia? Comulgar es lo que nos hace, es lo que produce esa comunión. La Eucaristía produce esa comunión, ¿sí? La Eucaristía es lo que nos congrega siempre. Y tengamos en cuenta que la comunión, bueno, aquí unidad de varias personas con una fuerte identificación espiritual y mutua identificación entre ellos. Eso podemos hablar también, que es comunión. El origen de la comunión ya lo vimos. Aquí la comunión es don y tarea. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es don? Claro, porque en la Eucaristía produce la comunión, pero también tenemos que trabajar por ella, ¿sí? Si ya somos comunión aquí, oye, hay que trabajar allá afuera con los que todavía no están dentro de la comunión, dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, trabajar allá afuera, trabajar por la comunión, ¿sí? La comunión es don de Dios y tarea de los hombres. Muy bien. Y un ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo así de la comunidad perfecta? ¿Los qué? Sí, esa es la comunión perfecta. Sí. Vean esa cita de Hechos 2:42. Cuando se escribió eso, había muchos problemas en la comunidad, en las primeras comunidades. ¿No se acuerdan que unos robaron un campo? Bueno, compraron un campo y dieron, pero no todo lo que lo habían vendido. ¿Y qué les pasó? Los exterminaron, ¿sí? Entonces había problemas en las nuevas comunidades, pero esa cita lo que nos invita es a lo mejor no eran así las primeras comunidades, pero lo que nos está invitando es que así es el modelo de la comunidad. 42. Que la tenga leer en voz alta fuerte. Dice, eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la porción del pan y a las oraciones. ¿Nada más eso? Sí, nada más ahí. ¿Qué se refiere con la fracción del pan? La Eucaristía. A la enseñanza de los apóstoles, ¿qué se refiere? A la palabra. ¿Quiénes son los apóstoles de ahora? Los obispos. El obispo es el sucesor de los apóstoles, el papa es el sucesor de la enseñanza de los apóstoles.
¿Y quién transmite aquí la enseñanza del apóstol? Todo corta. A las oraciones, ¿qué se refiere? Pues ya lo conocemos, ¿verdad? Sí. Las comunidades. ¿Sí? ¿A qué más dice? A la fracción del pan, a la enseñanza de los apóstoles, a las oraciones. Y a compartir. A compartir todo lo que tenían. Vendían todos sus bienes. Bueno, entonces ahí tienen ustedes pues cómo hay que trabajar, a pesar de que ya tenemos comunión, a pesar de que ya tenemos comunidades, hay que trabajar por ellas. ¿Sí? Bueno, eso es toda la presentación. Con esto terminamos la primera sesión. La iglesia, sacramento de salvación y sacramento de comunión. ¿Sale?